Saba estaba sentada en la fría celda metálica, con los brazos cruzados mientras miraba fijamente la puerta. Su piel azul plateada brillaba bajo las tenues luces y su largo cabello oscuro estaba recogido en una trenza apretada. Era una oficial de la orden, entrenada para ser fuerte, entrenada para nunca mostrar miedo, pero ahora era una prisionera capturada por humanos, la especie más peligrosa de la galaxia. Siempre había oído historias sobre ellos. Los humanos eran despiadados, crueles e imposibles de predecir. No tenían respeto por los débiles, ni piedad por sus enemigos. Al menos eso era lo que el Imperio le había enseñado. Ahora vería la verdad por sí misma. La puerta metálica se abrió con un siseo y Saba se incorporó rápidamente. Sus ojos penetrantes observaron cómo un humano entraba. Era alto, de cabello castaño corto y complexión robusta. Su uniforme era oscuro y sencillo, sin los grandes diseños de su túnica de oficial de la orden. Su rostro estaba tranquilo, pero había algo en sus ojos, algo firme y seguro. «Soy el comandante Roy», dijo de pie a unos pasos de los barrotes de la celda. Su voz era profunda, pero no cruel. Saba no respondió. No tenía intención de hablar con humano a menos que sea necesario. Roy suspiró y colocó una bandeja de metal en la mesita dentro de su celda. «Comida», dijo. «Pensó que podrías tener hambre». Saba miró la bandeja. Un plato de comida caliente y un vaso de agua. Sin cadenas, sin amenazas, sin interrogatorios, solo comida. Entrecerró los ojos. «¿Está envenenado?», preguntó con frialdad. Roy se rió entre dientes. «Si quisiera matarte, no perdería el tiempo con veneno». La respuesta contundente la tensó. Así que fue despiadado después de todo. Roy se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. «No eres un prisionero, no de la forma en que crees. Te retenemos por seguridad. Razones por las que la guerra no ha terminado y no puedo dejar que deambules libremente por mi nave, pero serás tratado con respeto». Los dedos de Zeta se cerraron en un puño. «Respeto». Un humano hablaba de respeto. Se burló. «Los de tu especie no saben el significado de esa palabra». Roy levantó una ceja. «¿Estás seguro de eso?». No respondió por un momento. Hubo silencio. Entonces Roy se apartó de la pared y se giró hacia la puerta. «¿Comer o no comas? Tu decisión», dijo por encima del hombro. La puerta se cerró con un silbido tras él. Saba miró la bandeja. No confiaba en él. Los humanos eran manipuladores, engañadores, pero su estómago se retorció de hambre. No había comido en casi un ciclo completo. Con cuidado, tomó un pequeño trozo de comida y lo probó. Estaba buena. Extraño, pero buena. No era lo que esperaba de una especie que le habían enseñado a odiar. Mientras comía, su mente daba vueltas. ¿A qué juego estaba jugando este humano? ¿Era algún tipo de engaño o era posible que los humanos no fueran lo que siempre había creído? No. No podía permitirse pensar así. El Imperio Axilar vendría por ella. Solo necesitaba ser paciente. Pero al terminar la comida, un pensamiento persistía en su mente. El comandante Roy no era lo que esperaba, y eso la inquietó más que cualquier otra cosa. Saba se sentó en el pequeño banco de metal dentro de su celda. Sus dedos golpeaban ligeramente la superficie. La bandeja de comida estaba vacía, pero su mente no. No podía dejar de pensar en el comandante humano. El comandante Roy. Había esperado crueldad en cambio. Le habían dado comida, ella esperaba amenazas, en cambio le habían dado respeto. ¿Era esto algún tipo de truco, un juego que los humanos jugaban para bajar la guardia enemiga? La puerta se abrió con un silbido, interrumpiéndola. Roy entró con otra bandeja, esta vez no solo tenía comida, sino también una pequeña taza de metal llena de un líquido oscuro. Colocó la bandeja sobre la mesa y se apoyó en la pared. «Café», dijo, asintiendo hacia la taza. «Ayuda a despertar. Pensé que podrías necesitarlo». Sea lo miró fijamente, con una expresión indescifrable.
¿Por qué haces esto? Roy levantó una ceja, haciendo que, mostrando amabilidad, dijo. Su voz era aguda. Soy tu enemigo. Roy, ¿estás de tu lado? Los ojos de Sun se entrecerraron. Tu gente y la mía están en guerra. Sí, lo estamos. Roy asintió, pero eso no significa que tenga que tratarte mal. Lucho en guerras, no las disfruto. Sea se burló. Palabras extrañas de un humano. Roy se rió entre dientes. Tienes una vista interesante. Dos de nosotros. Me enseñaron que los humanos son despiadados. Dijo. Despiadados, peligrosos. Roy inclinó la cabeza y preguntó. ¿Qué piensas ahora? Saba dudó. Odiaba no tener respuesta. Roy sonrió con suficiencia. Déjame adivinar. No parecemos tan malos como esperabas. Cruzó los brazos. Podría ser una trampa. Roy se encogió de hombros. Podría serlo. Pero ¿y si no es silencio? Llenó la habitación. Zeta odiaba la forma en que sus palabras la hacían cuestionar cosas. Quería discutir, pero no tenía pruebas de que él estuviera mintiendo. Tomó la taza de café y la olió. El olor era fuerte y amargo. Tomó un sorbo con cuidado. El sabor era intenso, pero le calentó la garganta. Fue interesante. Roy lavó su reacción con diversión. No está mal. Ja. Saba. Deja la taza. Es diferente. Roy se rió entre dientes. Sí, los humanos son buenos haciendo cosas diferentes. Sea lo estudió por un momento. ¿Por qué me hablas así? Roy. Se encogió de hombros. Porque estás aquí. Estamos atrapados en el mismo barco. Mejor hablamos. Sea frunció el ceño. Roy sonrió con suficiencia. No sé qué hace Siller para divertirse. Sea parpadeó. Esa fue la última señal. La pregunta que esperaba de un humano, pensó por un momento antes de responder. Entrenamos, estudiamos, nos mejoramos. Roy asintió. Suena agotador, es necesario. Dijo. La debilidad no se tolera. La expresión de Roy se ensombreció ligeramente. Suena como una forma difícil de vivir, nos hace fuertes. Dijo. Roy sostuvo su mirada. ¿Pero te hace feliz? Sea se puso rígida. Feliz. Eso no era algo en lo que hubiera pensado antes de poder responder. Una fuerte alarma resonó por la nave. Las luces de la habitación parpadearon. Roy se enderezó de inmediato. Quédate aquí. Dijo en su tono. Serio. Saa también se quedó de pie. ¿Qué está pasando? Problema, murmuró Roy antes de. Girándose hacia la puerta, se detuvo y la miró. Sus ojos azules contenían algo que ella no esperaba. Preocupación, mantente a salvo, dijo. Y con eso, se fue. Sea se quedó de pie en la celda vacía. La alarma seguía sonando de fondo. No debería importarle lo que le pasara a un humano, pero por primera vez en su vida no estaba segura de qué. Debería sentir la alarma, resonó por las paredes metálicas. Un sonido constante y urgente. Saa se quedó de pie en su celda. Sus agudos sentidos estaban alerta. Algo andaba mal. Roy se había ido. Apresuradamente. Su rostro serio. Lo que sea que estuviera pasando, no era un asunto sencillo. Ella caminaba de un lado a otro por el pequeño espacio. Su mente corría. ¿Era un ataque? ¿Un fallo del sistema? Era su oportunidad de escapar antes de que pudiera pensar más. La puerta se abrió de nuevo con un silbido. Roy se puso su uniforme. Ligeramente despeinado. Su expresión era tranquila, pero había tensión en sus ojos. Está controlado, dijo pasándose una mano por su corto cabello castaño. Sea cruzó los brazos. ¿Qué pasó? Roy exhaló. Otra nave intentó emboscarnos. No lo lograron. Sea frunció el ceño. Roy la miró fijamente. Hilary. Su pecho se oprimió. Su gente la buscaba. Debería sentirse aliviada, pero por alguna razón no lo hizo.
Roy se sentó en la silla fuera de la celda y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Ni siquiera intentaron hablar. Simplemente atacaron. La mandíbula de Zeta se limpió. Ed. Esa era la forma axilar. Ataca primero. Muestra fuerza. Haz preguntas después. Dudó y luego habló. Creen que los humanos son una amenaza. Roy esbozó una pequeña sonrisa cansada. Es curioso. Pensamos lo mismo. Sobre ti, Siga frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me tratas diferente? Roy echó hacia atrás sus ojos azules estudiándola. Porque no creo que todos los Hiler sean mi enemigo. CAST lo miró fijamente. Sin saber cómo responder, la habían criado para ver a los humanos como asesinos despiadados, pero aquí estaba un comandante humano que le daba comida. Hablaba con respeto e incluso parecía cansado de la guerra. No coincidía con la historia que le habían contado. Roy continuó. ¿Sabes por qué empezó esta guerra? Sea levantó la barbilla. Porque los humanos son peligrosos. Mi gente tuvo que actuar primero. Roy se rió entre dientes. Pero no había humor en ello. Eso es lo que te dijeron. Sea frunció el ceño. Es la verdad. Roy negó con la cabeza. La verdad es que los humanos nunca quisieron esta guerra. Tu gente atacó primero. El cuerpo de Zeta se tensó. Roy. A mi lado. Yo estaba allí. Sabes. Al principio nos estábamos expandiendo. Sí, pero no estábamos invadiendo. Nos acercamos a tu gente. Intentamos hablar. Sea negó con la cabeza. Eso era imposible. Los líderes exiliados siempre habían dicho que los humanos eran los agresores. Roy continuó con voz tranquila. Enviamos diplomáticos. Tu gente envió buques de guerra. Perdimos colonias enteras antes de siquiera responder al fuego. Sea quiso negarlo. Pero algo en la forma en que Roy habló no sonaba a mentira. Había sido entrenada para leer a la gente y detectar el engaño. Roy no mentía. Una extraña sensación se apoderó de su pecho. ¿Su gente había comenzado esta guerra? Roy se puso de pie. No espero que me creas. Todavía no, pero piénsalo. Caminó hacia la puerta. Luego hizo una pausa. No odio a los exiliados. Saa. Solo quiero que esta guerra termine. Luego se fue. La puerta se cerró con un siseo tras él. Saa se sentó lentamente. Su mente le daba vueltas a todo lo que había creído. ¿Podría estar mal? Siempre había pensado que los humanos eran despiadados, pero tal vez, solo tal vez, había estado mirando al enemigo equivocado. Saba yacía en el banco de metal mirando el techo de su celda. Dormía. Se negó a venir. Las palabras de Roy resonaron en su mente. Enviamos diplomáticos. Tu gente envió buques de guerra. No podía ser cierto. El imperio exiliado. Era fuerte, disciplinado y simplemente no atacaban sin razón. ¿Verdad? Exhaló bruscamente y se incorporó pensando que esto era peligroso. La duda era debilidad, pero la duda permanecía. La nave estaba en silencio. Ahora las alarmas se habían detenido hacía horas. Saliendo. Solo el suave zumbido de los motores. Se preguntó cuánto daño había causado el ataque. Como si la hubiera convocado su mente, la puerta se abrió con un siseo. Roy entró luciendo, más cansado que antes. Su uniforme tenía algunos raspones y un leve corte en la frente. «Sigues despierto», dijo al notar que se incorporaba. Sea se cruzó de brazos. Es difícil dormir en un buque de guerra lleno de humanos. Roy sonrió con suficiencia. De acuerdo. Caminó hacia la pequeña mesa fuera de su celda y colocó una bandeja sobre ella. Otra comida, otra taza de café. Luchaste en la batalla. Sea notó mirando la pequeña herida en su frente. Roy la tocó distraídamente. Sí, no estuvo tan mal. Sea frunció el ceño. Fuiste atacado por mi culpa. Roy levantó una ceja. ¡Qué suposición audaz! Mi gente me buscaba.
dijo con firmeza. Roy suspiró y se sentó en la silla frente a su celda. Tal vez solo querían otra pelea. De cualquier manera, sigo aquí, así que no hay daño. Saba entrecerró los ojos. Tu nave fue dañada. Tu tripulación estaba en peligro. ¿Y tú? Dudó, luego hizo un gesto hacia su herida. Te lastimaste. Roy se rió entre dientes. Esto no es nada. Sea lo observó con atención. Realmente parecía indiferente a la batalla, como si fuera solo otra parte de su vida. Los humanos son extraños, murmuró. Roy sonrió. No eres el primero en decir eso. El silencio se extendió entre ellos. Saba dudó antes de preguntar. ¿Por qué sigues trayéndome comida? Roy se echó hacia atrás. Necesitas comer. Ella frunció el ceño. Esa no es la verdadera razón. Se encogió de hombros. Tal vez simplemente no me gusta la idea de matar de hambre a un prisionero. Sea lo estudió, buscando engaños, pero no había ninguno. Hablaba en serio. Sari no tratas así a sus prisioneros, admitió. Roy asintió. Sí, me lo imaginé. Los dedos de Zeta se apretaron. En el borde de su banco, odiaba esto, odiaba que estuviera empezando a cuestionar cosas que una vez creyó absolutas. Volvió a mirar a Roy. Dijiste que no odiabas al exiliado. No lo sé. Él lo confirmó, pero mataron a tu gente. Presionó. La expresión de Roy se oscureció ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Sí, y matamos a los tuyos, eso es. Guerra. Sea exhaló. Entonces, ¿por qué no estás enojado? Roy se quedó callado un momento y luego dijo, porque estar enojado no los traerá de vuelta. Su voz era tranquila, pero había algo debajo, algo pesado. Sigo lo observó, viendo el agotamiento en sus ojos. El peso del mando, la carga de la pérdida, por primera vez. Vio a Roy no como un enemigo, ni como un soldado, sino como una persona. La comprensión la inquietó. Roy se levantó y se estiró. Deberías dormir un poco. Saba dudó. Entonces, antes de poder detenerse, preguntó, ¿dónde duermes? Roy parpadeó. Luego sonrió con suficiencia. ¿Por qué te preocupas por mí? Ella frunció el ceño. Por supuesto que no. Solo me lo preguntaba. Roy se rió entre dientes. Tengo alojamiento, pero no lo uso mucho. Hay mucho que hacer. Sea frunció el ceño. ¿Dónde dormirás esta noche? Roy miró la silla. Probablemente aquí. Ella lo miró fijamente. Eres el comandante de esta nave y tú eliges dormir en una silla fuera de una celda. Roy sonrió. He dormido en peores lugares. Saba negó con la cabeza. Los humanos son realmente extraños. Roy solo rió. Descansa un poco. Saba se recostó en la silla con los brazos cruzados. Saba se volvió a acostar. No sabía qué pensar de este humano, pero una cosa era segura. No se parecía en nada a lo que esperaba y era. Más peligroso que cualquier otra cosa. Saba se despertó con el suave zumbido de los motores de la nave. Por un momento olvidó dónde estaba. Las frías paredes de metal, la tenue iluminación, el aroma a aire reciclado. También era diferente de las naves de guerra auxiliares que había conocido. Entonces lo vio. El comandante Roy seguía sentado en la silla fuera de su celda con los brazos cruzados. La cabeza, inclinada ligeramente hacia adelante por el sueño, se incorporó observándolo. Este humano era un misterio. Se suponía que era despiadado y cruel, pero no le había mostrado más que paciencia. Le había dado de comer, le había hablado con respeto y ahora incluso dormía fuera de su celda. ¿Por qué la puerta se abrió de repente y entró un nuevo humano? Era más bajo que Roy, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Su uniforme era el mismo, pero su postura era rígida, su rostro indescifrable. Sea percibió al instante la hostilidad. El hombre apenas la miró antes de centrarse en Roy. El comandante Roy parpadeó. Despierto, frotándose los ojos. Darren.
¿Qué pasa? El hombre. Darren lanzó una rápida mirada a Saa. Luego habló en voz baja. El capitán quiere saber qué planeas hacer con ella. Saba sintió que sus músculos se tensaban. Roy suspiró y se incorporó. Se queda aquí hasta que averigüemos qué pasa. Darren frunció el ceño. Ella es la razón por la que nos atacaron. Mantenerla a bordo es peligroso. La voz de Roy era tranquila pero firme. ¿Así que la está lanzando al espacio? Sea apretó la mandíbula. Era una opción que estaban considerando. Darren se cruzó de brazos. Es una enemiga. También es una persona. Roy dijo simplemente. Darren exhaló. Claramente. Frustrado. Eres demasiado blando. La mirada del comandante Roy se volvió fría. Hago mi trabajo. Darren, tú haz el tuyo. Darren dudó y finalmente asintió. Entendió. Disparó. Saa una última mirada fulminante antes de salir de la habitación. La puerta se cerró con un silbido. Roy se pasó una mano por la cara. Bueno, eso fue divertido. Saba ladeó la cabeza. No le gustó. Roy sonrió con suficiencia. Eso es un eufemismo. Saba dudó y luego preguntó. ¿Tu capitán ordenará mi ejecución? La expresión de Roy se ensombreció. No, si tengo algo que decir al respecto. Lo estudió cuidadosamente. ¿Por qué me proteges? Roy se reclinó en su silla. Porque no creo en matar sin razón. Sea frunció el ceño. Luchaste contra mi gente en batalla. Roy asintió. Sí, porque intentaban matarnos. No tuvo respuesta. Roy exhaló. Mira, lo entiendo. Te han dicho que los humanos son despiadados. Tal vez algunos lo somos, pero no todos. Sea bajó la vista hacia sus manos. El exiliado imperio le había enseñado que la misericordia era debilidad, que la amabilidad era una tontería, pero aquí estaba un humano, mostrándole ambos y de alguna manera había sobrevivido a esta guerra. Quizás Merci no era. Tras un instante de debilidad, ella lo miró a los ojos. Si fuera libre, ¿me protegerías? La expresión de Roy no cambió. No lo sé. Depende de lo que hagas con esa libertad. Consideró sus palabras. La guerra seguía rugiendo fuera de estos muros, pero aquí, en esta pequeña habitación, no había guerra. Solo una humana y un Asari sentados en lados opuestos de una celda. Saba no sabía qué pasaría después, pero por primera vez no estaba segura de querer regresar. Saba se sentó en el banco de metal, mirando las frías paredes de su celda. La conversación con Roy aún persistía. En su mente, sus palabras, sus acciones, todos la confundían. Se suponía que los humanos eran despiadados, pero Roy no había hecho nada más que protegerla. ¿Por qué la puerta se abrió con un siseo? Esta vez, Roy entró con otra bandeja de comida, pero algo era diferente. Su expresión era tensa, sus movimientos cuidadosos. La mirada penetrante de Zeta lo captó de inmediato. Algo anda mal. Roy colocó la bandeja sobre la mesa y se apoyó contra la pared. Se podría decir que se quedó de pie. ¿Qué pasó? Roy exhaló. El capitán no está contento. De la tripulación creen que retenerte aquí es un error. Siga. Frunció el ceño. Así que desean matarme. Roy la miró fijamente. ¿Algo? Ella lo estudió intentando entender y tú no estás de acuerdo. Roy sonrió levemente. Creo que matarte sería un desperdicio. Saba entrecerró los ojos. Un desperdicio. Roy se rió entre dientes. Eres un soldado entrenado. Uno de alto rango. Supongo que has visto batallas. ¿Entiendes la estrategia? Eres valioso. Cruzó los brazos. Valioso como prisionero. Roy negó. Valioso como alguien que puede ayudarnos a sobrevivir. El cuerpo de Zeta se tensó. ¿Te ayudo? Roy asintió. Sabes cómo luchan los Exari. Conoces sus tácticas. Si nos atacan de nuevo, podrías advertirnos. Lo miró fijamente. Deseas que traicione a mi gente.
La expresión de Roy permaneció tranquila. Ojalá esta guerra terminara. El silencio llenó la habitación. Saba volvió a sentarse pensando que si aceptaba sería una traidora. El Aylar no perdonaba a los traidores, pero si se negaba, la tripulación de Roy podría ejecutarla. Más que eso, una parte de ella no quería luchar contra Roy. Finalmente, levantó la vista. Sucedió si accedía. Los ojos de Roy brillaron con interés. Te trasladarían a una parte más segura de la nave. No más celdas. Se burló. ¿Y si me niego? El rostro de Roy se ensombreció. Un poco. Entonces no puedo garantizar tu seguridad. Saa apretó los puños. Siempre había sabido su camino. Seguir órdenes. Luchar por su gente. Nunca cuestionar. Pero aquí, en esta extraña nave de humanos, ya nada era seguro. Finalmente, exhaló. No lucharé contra mi gente, pero tampoco te dejaré morir. Roy sonrió. Eso me basta. Por primera vez, Saba sintió algo inesperado. Confianza. Saba siguió a Roy por el pasillo tenuemente iluminado. Sus ojos penetrantes escudriñaban cada detalle. Era la primera vez que le permitían salir de su celda y la nave se sentía diferente fuera de esos fríos muros. Los humanos se movían con urgencia. Sus ojos se llenaban de sospecha al verla. Algunos susurraban entre sí. Otros simplemente se quedaban mirando. Roy los ignoró. Caminaba con la misma calma y confianza de siempre. Después de un rato, se detuvo frente a una puerta y presionó un botón. El panel parpadeó en verde y la puerta se abrió y había una habitación pequeña. Nada lujoso, pero mucho mejor que la celda en la que había estado. Una cama, una mesa y un monitor en la pared. Esta será tu nueva habitación. Roy dijo. Sea entró. Con cautela. Sigo siendo un prisionero. Roy se apoyó en el marco de la puerta. Ahora eres un invitado. Se giró para mirarlo. ¿Y tu tripulación está de acuerdo? Roy sonrió. No exactamente. Sea entrecerró los ojos. ¿Entonces por qué arriesgarse? Roy suspiró. Entró y dejó que la puerta se cerrara tras él. Porque no creo que quieras matarnos. Cruzó los brazos. Confías demasiado fácilmente. Roy rió entre dientes. Quizás, pero hasta ahora he tenido razón. Sea exhaló. Lentamente. Tu gente no confía en mí. Roy asintió. Eventualmente lo harán. Negó con la cabeza. No, no lo harán. Me ven como el enemigo. Eso no cambiará. Roy la estudió por un momento y luego dijo, entonces demuéstrales que están equivocados. Sea frunció el ceño. Roy se acercó al monitor y pulsó algunos botones. Apareció una imagen holográfica de una nave de guerra auxiliar. Era grande, elegantemente construida para la batalla. Esta nave. Roy dijo que nos ha estado siguiendo desde nuestra última pelea. El pecho de Zeta se encogió. Está en la nave de clase cazadora Sari. Roy asintió. Eso es lo que pensábamos. Se giró hacia ella. No sabemos si están aquí para rescatarte o destruirnos. Sea apretó los puños. Si su gente la estaba rastreando, significaba que no tenían intención de dejarla atrás, pero no estaba segura de si la veían como una soldado perdida o una carga. La voz de Roy era tranquila. No tienes que ayudarnos, pero si lo haces, podría salvarnos la vida a ambos. Sea miró fijamente el holograma. Este era el momento. El momento de elegir. Permanecer leal a los Quilari o ayudar a los humanos que le habían mostrado misericordia. Respiró hondo. Necesitaré acceso a sus sistemas de comunicación. Los labios de Roy se curvaron en una pequeña sonrisa. Sabía que dirías eso por primera vez. Saba no estaba segura de dónde pertenecía, pero por ahora estaría con Roy. Pasara lo que pasara, lo afrontaría en sus propios términos. Saba se paró frente a la pantalla holográfica, sus agudos ojos fijos en la adoración auxiliar. Aún estaba a la distancia,
ensombreciendo la nave de Roy como un depredador silencioso. Sabía lo que eso significaba. Los Silari esperaban, estudiando, y decidieron que aún no habían atacado. Roy dijo desde atrás que eran cautelosos. Ser respondió, si creen que eres débil, atacarán. Roy se cruzó de brazos. Y si creen que somos fuertes, Sea se giró para mirarlo, exigirán mi regreso. La expresión de Roy permaneció indescifrable. ¿Qué quieres? La pregunta la tomó por sorpresa durante tanto tiempo que sus decisiones ya estaban tomadas. Las órdenes dictaban sus acciones. La lealtad sacudió sus decisiones, pero ahora, por primera vez, tenía que decidir por sí misma qué quería. Exhaló y se giró de nuevo hacia la pantalla. Abrió un canal de comunicación. Roy dudó. ¿Estás seguro? Ella asintió. Si no hacemos nada, atacarán. Déjame hablar con ellos primero. Roy intercambió una mirada con uno de sus oficiales y luego asintió levemente. Hazlo. El oficial presionó algunos botones y la pantalla parpadeó un momento después. El comandante auxiliar apareció, su rostro era severo, sus ojos dorados, agudos. Comandante Sea, dijo, voz fría, ¿estás viva? Sea se puso de pie, alto. Yo soy, esperábamos tu escape, pero te quedas con los humanos. Fui capturado, ella se quedó, yo no escapé porque me trataban con justicia. Los ojos del comandante se entrecerraron. Hablas como si eso importara. Sea se tensó. Sí, el silencio que siguió fue pesado. Roy se lavó cuidadosamente, sus brazos aún cruzados, dejándola manejar esto. Finalmente, el comandante habló de nuevo. Volverás con nosotros, ahora los humanos te entregarán o morirán. Sea apretó los puños y ¿qué les pasará si me voy? Son el enemigo, dijo el comandante simplemente, serán destruidos. Un peso frío se asentó en su pecho. Los Silari no estaban allí para rescatarla, estaban aquí para exterminar a los humanos. Estuviera ella a bordo o no. Se giró hacia Roy y por primera vez, realmente lo entendió, la guerra le había quitado mucho y, sin embargo, él le había mostrado amabilidad. Él le había dado una opción, ahora tenía que tomar una. Se giró hacia la pantalla. No, los ojos del comandante auxiliar se oscurecieron. Disculpa, Saa. Se enderezó. No volveré y no dejaré que ataques la nave. Silencio. Entonces, la expresión del comandante cambió de sorpresa a algo más oscuro. Traicionas a tu propia gente, dijo. El corazón de Zeta latía con fuerza, pero no vaciló. Sirvo al honor y no hay honor en masacrar a quienes me mostraron misericordia. El rostro del comandante se retorció de ira. Entonces ya no eres Kilari. La pantalla se oscureció. Un tenso silencio llenó la habitación. Roy dejó escapar un suspiro lento. Bueno, eso podría haber ido mejor. Saa se giró hacia él. Atacarán pronto. Roy asintió. Entonces, mejor estemos listos. Sea miró a la tripulación. Rostros sospechosos, ojos dudosos. Todavía era una forastera, pero ahora. Había tomado su decisión y lucharía junto a ellos, pasara lo que pasara. Ya no era solo Seari, era algo más. Algo más. La alarma resonó por la nave. Luces rojas destellaron en los paneles de control. La nave de guerra exiliada se movía rápido. Están cargando armas. Un oficial gritó. Roy se mantuvo firme. Escudos arriba. Prepárense. Maniobras evasivas. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía tranquila. Había estado al otro lado de esta batalla antes de saber cómo luchaban las naves espaciales. Dio un paso al frente. Primero intentarán desactivar sus motores. Dijo que prefieren atrapar a sus enemigos antes de acabar con ellos. Roy la miró y asintió. La oíste reforzar los motores. La nave se sacudió cuando el primer disparo de plasma impactó los escudos. La tripulación alteró sus movimientos, precisos pero tensos. Sea se giró hacia el oficial de armas. Apunten a sus propulsores, no al casco. Si no pueden moverse, no pueden perseguirnos.
El oficial dudó y luego miró a Roy. Roy no dudó. Hágalo. Un segundo después, los cañones de la nave dispararon. Saba observó la pantalla mientras las armas humanas encontraban su objetivo. Los propulsores de la nave espacial se dispararon. No fue un impacto directo, pero fue suficiente para ralentizarlos. Apretó los puños de nuevo. Apunte al mismo punto. El oficial volvió a disparar. Esta vez, la nave auxiliar se tambaleó cuando sus propulsores explotaron en una ráfaga de fuego azul. Una ovación. La tripulación irrumpió. Roy sonrió. Buen disparo. Saba no sonrió. No se rendirán. Como para demostrarle la razón, la nave espacial disparó salvajemente, desesperada por aterrizar, pero sin movilidad completa. Su puntería era descuidada. Roy se giró hacia su tripulación. Sáquenos de aquí a toda velocidad. El piloto asintió, manos sobrevolando los controles. La nave humana giró bruscamente y disparó. Sea observó la pantalla. Mientras la nave exiliada se desvanecía en la distancia, se acabó por ahora. La tripulación exhaló aliviada. Algunos se dieron palmadas en la espalda. Saa se giró hacia Ro. Volverán. Roy asintió. Sé que dudó. Podrías haberme entregado. Roy sonrió con suficiencia. Podrías haberlo hecho. ¿No? Inclinó la cabeza. ¿Por qué? Su expresión se suavizó. Porque creo que eres más que un soldado. Sea lo estudió. Había arriesgado su nave, su tripulación por ella. Una vez pensó que los humanos eran despiadados. Ahora ella sabía la verdad, eran luchadores supervivientes, pero también eran algo más, eran capaces de misericordia y ella había elegido estar con ellos. Roy le dio una palmada en el hombro para darle la bienvenida a la tripulación. Zeta respiró hondo y asintió por primera vez en su vida. No estaba siguiendo órdenes. Estaba eligiendo su propio camino y lo recorrería junto a ellos.